Entonces, habíamos quedado en lo de la modificación y extinción de conductas. Pues como su nombre lo indica, pues esto se utiliza para cambiar esas conductas que no son agradables o que son desadaptativas. Para poder lograr esto, pues se debe llevar diversas etapas y pues una de ellas es pedirle al paciente que colabore pues para mejorar su conducta. Aquí es importante el compromiso del paciente y la importancia de conocer cuáles son esos factores criminógenos eh, y pues que él se comprometa así como tal. El segundo, pues, es preparar un programa para eliminar o reducir la conducta inadecuada. Y lo importante aquí es, sobre todo, utilizar los reforzamientos. Los castigos como tal no es que no sean válidos, pero pues lo ideal sí es como reforzar esas conductas deseables. Y el tercero, pues, es registrar los resultados y llegado el caso en que, digamos, no se esté dando como cierta avance, pues se debe como que volver a iniciar y cambiar el programa con el que estamos utilizando. Es decir, que si ante tal conducta que es adaptable, yo la estoy reforzando, pero pues la persona me sigue cometiendo tal conducta desadaptativa, quiere decir que lo que estoy utilizando pues no es lo más, eh, no es lo más viable, ¿sí? No es como lo que me haga cambiar o modificar la conducta de esta persona. Bueno, el castigo y sus efectos. Si nosotros queremos disminuir y extinguir una conducta, pues, aunque dije anteriormente que eran mejor los refuerzos, también podemos utilizar los castigos. El castigo, pues, ocurre cuando la conducta va seguida por una consecuencia desagradable o una conducta desadaptativa y la cual nosotros queremos eliminar, ¿sí? Cambiarla totalmente. Entonces, para la aplicación de los castigos es importante tener en cuenta también lo de los refuerzos. El reforzador se utiliza para mantener o aumentar una conducta agradable. Y el castigo se utiliza para disminuir o eliminar la conducta desagradable. Entonces, cuando nosotros hablamos de la aplicación de un estímulo positivo que contrae consigo un aumento del comportamiento, este se denomina reforzador positivo, que es lo mismo que lo que nosotros hemos estado viendo en otras clases, el decir que cuando se agrega un estímulo apetitivo, aumentamos o mantenemos una conducta adaptativa, ¿sí? Cuando hablamos ya de la remoción de un estímulo positivo que disminuye el comportamiento, se denomina por remoción, que en este caso estaríamos hablando del castigo. Lili, ¿te encuentras ahí? Lili. Señora. Si yo hablo de la remoción de un estímulo positivo que disminuye el comportamiento, se denomina castigo por remoción. En términos de los que nosotros hemos estado viendo, este se denominaría castigo. ¿Castigo positivo? No.
No, porque estamos, o sea, en otras palabras, ¿sí? Estamos diciendo que eliminamos un estímulo apetitivo. Eliminamos un estímulo apetitivo. Sería Castigo negativo. castigo negativo, sí, señor. Cuando nosotros ya hablamos sobre la aplicación de un estímulo negativo que disminuye o reduce el comportamiento, se denomina castigo por aplicación. Que sería lo mismo decir el castigo positivo, que es cuando nosotros agregamos un estímulo aversivo a la persona, ¿sí? Para disminuir ese comportamiento desagradable. Y cuando ya hablamos sobre la remoción de un estímulo negativo que provoca un aumento del comportamiento, se denomina reforzador negativo. Que en nuestras palabras, o por lo que nos ha dicho, digamos, la profe Daniela, es cuando nosotros retiramos un estímulo adversivo y que estos se pueden dar de dos maneras. Uno, que es por lo de la evitación, por ejemplo, ante tal estímulo adversivo, lo que yo voy a hacer es de una vez evitar, por ejemplo, las fobias, ¿sí? La persona, digamos, una fobia, se me olvidó el nombre, por ejemplo, los agorafóbicos, ¿sí? La persona ni si, digamos que quiera salir de casa, la persona ni siquiera lo intenta, sino simplemente se mantiene. Entonces, eso sería por evitación. Ya por el de escape, es por lo menos esa persona se presenta ante ese estímulo que sería, digamos, llegar a salir al menos hasta la esquina de la casa e inmediatamente devolverse. Esa sería la forma de escape. Entonces, ese sería el reforzador negativo. Eliminar los estímulos adversivos. El castigo cumple una función que es como la función de la amenaza, ¿sí? De que si tú no haces tal cosa, pues, o si tú no te portas correctamente, vas a obtener tal castigo, pues, para que tú no cometas esa conducta. Pero, pues, como les decía anteriormente, se ha evidenciado que como tal no es que la elimine. Tal vez en el momento haga de que no se dé, pero pues como tal no va a eliminar como ese instinto de la persona llegar a no realizar esos actos antisociales. Y por lo general, pues el castigo resulta ser de tipo doloroso o desagradable. Y el problema de ello es que tiene como ese resultado de que o sea, ante un castigo, lo que hace es que el castigador, no, el que fue castigado asocie ese castigo ya sea con las personas o con una institución, por ejemplo, que lo hayan privado de su libertad, y lo que hace es que esa persona presente cierto resentimiento y por lo tal, pues no es que, digamos, elimine la conducta, sino que por el momento, pues en el momento como que la retiene, pero pues a veces ni siquiera es en el momento. A veces la persona sabe que si hace tal cosa lo castigan y sin embargo aún así lo hace. Kuhn menciona que para poder utilizar el castigo o para que sea productivo, es necesario también realizarlo con, de que digamos, si se castiga, se debe dar la información específica del por qué se está castigando, del para qué, o sea, cuál es y qué es lo que se busca al yo aplicar un castigo. Entonces, y pues de igual forma, pues se tiene que combinar con los reforzadores. Yo debo
reforzar esas conductas deseables y castigar las desagradables. Es como una relación en conjunto para que de una u otra forma sea más significativo el aprendizaje para que tales personas no realicen o que sepan cuáles son las consecuencias de tales actos. La normalidad. Bueno, un acercamiento a las conductas antisociales. Aquí mencionamos al psicólogo Skinner y él rechaza como tal el modelo médico en el sentido en que él no busca como de que el trastorno de la conducta no se da por ninguna patología, ¿sí? Sino que lo atribuye a como a los factores del medio, ¿sí? De que él dice que a través del medio es que uno aprende ciertas conductas. Simpatiza con lo de la metodología de conductas usadas para eliminar o fomentar dichas, ¿sí? De que yo veo que tal niño hace tal cosa en el salón y pues al ser victoriado por los demás, pues lo más probable es que yo la repita, ¿sí? O la haga. Entonces, como dice aquí en la presentación, Skinner lo relaciona tanto como la conducta normal, como la normal, como los factores del medio, más no como una patología médica, y pues que la persona puede tener problemas con sus relaciones resultados como resultado de una falta de la habilidad social apropiada, del cómo yo me apropio o cómo yo sigo ciertos modelos en ciertas conductas. La política criminológica de Skinner es que él cree que lo que se necesita como tal es manejar el medio, de tal forma que la conducta siempre se esté bajo control. Es como llegar a analizar el fondo del problema, ¿sí? Y llegar a definir el entorno en el cual se desarrollan las personas, ¿sí? Porque muchas de las veces ciertas personas cometen actos antisociales es porque, por ejemplo, no tienen que comer, ¿sí? Entonces, lo que se buscaría es que, digamos, hayan oportunidades, de tal forma que yo estoy manipulando el entorno en que se rodea la persona. Y pues ya las organizaciones de las Naciones Unidas, la ONU, ellos se reúnen cada 5 años con los países que hacen parte de esta organización y hacen lo de las directrices de la RIAD, que son, o bueno, van dirigidas a la prevención de la delincuencia juvenil, pero pues estas también se pueden emplear a un nivel preventivo en general. Bueno, ya abriendo, cambiando de la teoría cognitiva. Alguien representativo de aquí es Albert Bandura y como yo una vez lo mencioné en una de las obsesiones de mis compañeros, porque es alguien que realmente ha influido con su teoría para poder dar explicación en el tema que estamos trabajando, que es sobre las conductas criminales, ¿sí? Y es que Albert Bandura explica pues, que el aprendizaje se da por medio de la observación y las consecuencias que este implica, ¿sí? Según Bandura y Walter, la simple observación de la conducta del modelo parece ser suficiente para promover el aprendizaje.
de cierta forma se relaciona un poco con lo conductual. De hecho, si nos basamos, digamos, primera generación, segunda generación, las dos últimas siempre tienen como cierta base del conductismo. El psicólogo canadiense, pues, nos dice de que el aprendizaje puede ocurrir a través de qué tanto es tan significativo para nosotros o qué tanto se refuerza, ¿sí? Porque hay conductas en las que o uno tiene consecuencias negativas y pues uno no las comete, y hay otras que son desadaptativas, pero que de cierta forma reciben cierto reforzamiento. Por ejemplo, los niños, ¿sí? Cuando están pequeños y que, digamos, dicen groserías. Para el padre le parece chistoso, ¿sí? Y lo que hace es reírse. De una u otra forma, eso es un reforzamiento para el niño de que, como que el niño lo escoge como que, hey, está bien que yo diga groserías y mi papá no me dice nada. De hecho, me lo está reforzando porque la sonrisa viene siendo ese reforzador. De acuerdo con DiCaprio, el aprendizaje por observación es muy complejo y pues existen ciertas condiciones que lo afectan, ¿sí? Uno de ellos es... ¿Alguien escribió algo? Sí, específicamente para el ejemplo que tú acabas de dar, es un refuerzo positivo, ¿no? La risa del padre específicamente. Claro, sí, señor, es un refuerzo positivo porque, o sea, como que, ¿cómo se dice? El reconocimiento o, es que se me fue la palabra, pero como de que el aplaudirle de que eso está bien, ahí yo le estoy dando o le estoy agregando cierto estímulo apetitivo al niño, que es el hacerlo sentir bien a través de la sonrisa. Entonces, sí, profe, es un reforzamiento positivo. Y ya de acuerdo, pues, para que haya o cierto aprendizaje, deben haber unas condiciones, de acuerdo con DiCaprio, que es la capacidad para retener lo que se observó. ¿Sí? Muchas de las veces no todo es significativo para la persona, entonces es como, no, y también lo que lo conlleva a ello, ¿no? Porque lo aprendí y soy capaz de ejecutarlo, ¿sí? Que sería lo segundo, lo de la capacidad para ejecutar las habilidades adquiridas, lo que conlleva a que cuál es esa motivación e incentivos para llevar a cabo la conducta. Retomando el mismo ejemplo del niño. Él miró a su padre decir groserías repetidamente, lo cual tuvo o retuvo esa información. Al momento de él hablar, es capaz de repetirlas y al él obtener la sonrisa, pues lo motiva, lo incentiva, pues para que lo siga llevando a cabo. Porque muchas de las veces dicen, los niños dicen groserías y lo ven como algo tierno y como de que, ay, no se le dice nada y eso. Pero pues hay que ser conscientes de que no siempre uno puede reforzar a través de, digamos, la verbalización. No, las expresiones también pueden ser reforzadores. De acuerdo con los motivos aprendidos, aquí no nos hablan tanto de como de que el niño es innato, no. Aquí dicen más, es como de que nosotros aprendemos y que cierto aprendizaje siempre está como motivado, ¿sí? Y pues aquí nos hablan de que un motivo aprendido muy importante es la agresión como un medio para enfrentar situaciones desagradables.
Y de acuerdo con Bandura, pues la frustración genera agresión únicamente en las personas que han aprendido a ser agresivas. Aunque no siempre aplica esto porque ya o bueno, no muchas, sino dependiendo de la persona, ya que al generar cierta frustración lo que hace es retraerse o ser introvertido y como tal. Pero pues sí, la mayoría de las veces se dice que la frustración genera la agresión, ¿sí? Y de acuerdo con Freud, que es muy diferente y que él considera que la agresión es como ese impulso innato que está, o sea, que fue acumulado y que en cierto momento pues llega y explota, ¿sí? Los modelos de vida y los modelos simbólicos. Aquí estamos hablando de los modelos de vida que hacen referencia a los agentes de la cultura, ¿sí? Que son las personas con las que nosotros tenemos más proximidad. Son las personas que estamos en constantes interacciones directas, que ya serían, por ejemplo, los padres, bueno, la familia, los cuidadores, los profesores, ¿sí? Estos serían nuestros modelos de vida, porque en todo momento nosotros estamos en constante en aprendizaje, ¿sí? Tú de cualquier persona vas aprendiendo tales cosas. También tenemos a los modelos simbólicos, que estos se refieren más, es como a lo que nosotros consumimos. Por ejemplo, los medios de comunicación. Por ahí también se pueden aprender las conductas desadaptativas por medio de propagandas, por medio de series. Entonces, ahí. Y pues, pues como se ha venido diciendo, la conducta adquirida mediante el aprendizaje por observación o modelamiento. Y esta puede ser dividida bajo 3 categorías. La adquisición de nuevas conductas, el fortalecimiento de debilitamiento de dichas conductas, que aquí es donde aplican o ya sean los reforzadores o los castigos, y la estimulación de conductas ya existentes. Seguimos con el reforzamiento vicario de acuerdo a la teoría cognitiva, y es que aquí el reforzamiento es a través de la observación de un modelo, ¿sí? De que yo veo, por ejemplo, mi hermana sería como tal mi modelo. Si ella está teniendo conductas desadaptativas y que están siendo reforzadas, yo al ver que, digamos, ella hace tal cosa y obtiene tal cosa, lo más probable es que yo lo replique, ¿sí? Es como ver qué tan influyente puede ser ese reforzamiento para que yo llegue a realizarlas. Y el castigo vicario es ver, o sea, la influencia que tiene que tal persona actúe ese castigo para llegar a yo no realizarlas. Como dice ahí, diversos estudios del tema han encontrado que si los observadores son influidos por las consecuencias de castigo de la conducta transgresora de los modelos, resultaba menos probable que estos imitaran las conductas que sí recompensan o ignoraban las conductas de los modelos. Una de las formas es, por ejemplo, ¿cómo lo digo? Por ejemplo, cuando tal persona comete un acto antisocial y es castigado a tantos años de cárcel. Y que, digamos, lo sacan por todos los medios, ¿sí? Entonces,
de una u otra forma, ese es un castigo visible para las demás personas. Y aquí es donde la persona ve como ese significado que obtuvo tal modelo que me va a mí llegar a, de cierta forma, no producir los mismos actos que tuvo esta persona, porque si esta persona cometió tal cosa, lo más probable es que a mí me suceda lo mismo que a esa persona. No sé si me hago entender. ¿Todo bien ahí, compañeros? Sí, Chachay. Ok. Sí, auxilio. Para que se relajen un poquito, les voy a poner el link de un video. Dura unos 2 minuticos y 47 para que lo vean y ya retomamos la exposición.